Dios escuchará buenas nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar buenas nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. Hablándole Pablo a la iglesia de Corinto, le dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo dice: no es que los esté acosando, no es que esté ahí tratando de hacerles la vida imposible. Tolérenme un poquito de locura si así lo ven. Pues yo lo que tengo es celo de Dios y los quiero presentar como iglesia al Señor así, como una virgen pura, sin mancha ni arruga. Pero tengo un temor, dice él. Y ese temor es que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Oiga eso. Pablo tenía sus temores. ¿Y por qué tendría sus temores? Bueno, porque la iglesia de Corinto era una iglesia carnal. Era una iglesia con muchos problemas, muy dado a muchas cosas. Y por eso tenía sus temores. Y les hablaba de una manera clara. No es que esté loco, no es que esté tratando de hacerles la vida imposible. Los quiero presentar a Dios de una manera correcta. Pero tengo cierto temor. Eva estaba en el huerto del Edén, en el paraíso de Dios. Y ahí se metió el diablo. Y Eva estaba en una vida normal, rutinaria, pero estaba sola. Y ahí le llegó la serpiente, con que Dios te ha dicho que no comas de todo fruto de los árboles. Y la mujer dice: momento, no, Dios no ha dicho eso. Dios ha dicho que podemos comer de todos los frutos de los árboles, solo de uno no. Porque el día que de él comamos moriremos. Lo tenía claro. Pero la serpiente fue astuta y le dijo: no moriréis, le dijo. Le dijo una media verdad y la otra mentira. Porque le dijo: no moriréis, eso era falso. El día que comáis de eso, sus ojos van a ser abiertos, conociendo el bien y el mal. Y lo falso era: y seréis como Dios. La engañó. Ella hubiera podido decir: el Señor reprenda al diablo y fuera de aquí. Sin embargo, accedió, comió del fruto y no pasó lo que la serpiente dijo, lo que el diablo dijo, pasó lo que Dios dijo. Ese día murieron espiritualmente. Ese día se hizo un abismo entre Dios y los hombres. Y ese día cayó el juicio de Dios sobre su vida. Y fueron expulsados del huerto. ¿Se da cuenta? Usted puede estar tranquilo, no estar buscando la tentación. Y peor aún si la anda buscando, ahí es peor todavía. Puede estar un día muy tranquilo sin buscar la tentación. Y ahí le llega el enemigo con la tentación.
Mire, Jesús no estaba por allá a la orilla de la playa vacacionando y por eso el diablo le llegó. Jesús estaba en un ayuno de 40 días y 40 noches y le llegó el diablo para decirle: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y con la espada de la palabra, ¿verdad?, desbarató al enemigo. Pero el enemigo volvió otra vez, ahora con Biblia, o sea, para tratar de convencerlo. Tírate del pináculo para abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Pero también está escrito, dijo el Señor: no tentarás al Señor tu Dios. Y vino también una tercera vez para decirle: mira, todos los reinos del mundo, su gloria, su poder y todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le dijo el Señor? Escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo se alejó de él, dice, por un tiempo. O sea que volvió otra vez. La Biblia dice claramente que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que el diablo puede venir con todas sus tentaciones, pero nosotros mantenernos íntegros, fieles a Dios. Si buscamos a Dios en oración, leyendo su palabra, asistiendo a la casa de Dios, manteniendo esa comunión espiritual, no vamos a ser presa del enemigo. Pero si ya se cree un cristiano moderno, sofisticado, que ya no le gusta doblar las rodillas, que ya no le gusta orar, que ya no le gusta llorar en la presencia de Dios, que ya no le gusta derramar su alma, su corazón, está en peligro. Porque el enemigo se da cuenta: este cristiano antes era peligroso porque se arrodillaba, oraba, lloraba, reprendía y había que salir huyendo. Pero ahora ya no dobla sus rodillas, y si las dobla es para dormirse, es para quedarse ahí pensativo. Ya sabe que ese cristiano ya no tiene efectividad. Ese cristiano era peligroso porque ahí estaba cada vez que había culto y temprano, orando y pidiendo la bendición de Dios. Pero ahora ese cristiano de vez en cuando va, llega tarde, y cuando llega temprano se llega a sentar, a mirar allá, a ver qué zancudo pasa por ahí. No hay aquel anhelo, aquel deseo de decir: aquí estoy, Señor, y arrebatar la bendición de Dios. Es peligroso. Tiene que tener cuidado, porque Dios nos da una advertencia para que no descuidemos nuestra vida espiritual y no seamos presa del enemigo. Por eso dice: ni deis lugar al diablo. No hay que darle oportunidad. Efesios 6:10 al 20 dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Fortalezcas en Dios y en el poder de su fuerza. Tome la armadura de Dios para hacerle frente al enemigo. Y dice: y recuerde que su lucha no es contra carne y sangre. No es contra la vecina, no es contra el compañero de trabajo, no es contra el de la calle, no es ni siquiera contra el hermano. Su lucha es, y no está diciendo allá con un demonio debilucho, desnutrido, que ya se anda cayendo solo. No, dice aquí claramente, dice que es contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso es que el Señor, cuando envió a su iglesia a predicar, dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Oiga eso, desde lo alto. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Le digo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces hay que llenarse de poder. Pero solo se llena de poder el cristiano que ora, el cristiano que lee la palabra, el cristiano que asiste a la casa de Dios, que tiene comunión espiritual, que arrebata la bendición de Dios y que no anda descuidado. Que no se anda escapando, ni se anda justificando, ni anda poniendo excusas, que se esfuerza, que se sacrifica. Si nos esforzamos y sacrificamos para otras cosas, materiales, terrenas, ¿cómo no nos vamos a esforzar y sacrificar por las cosas espirituales? Alabado sea Dios. Y no podemos ir solitos así, hermano, a hacer la obra de Dios sin llenarnos de Dios primero. Si no, le va a pasar los hijos de Seba, que llegaron por allá, como me miraban que Pablo echaba fuera demonios. Entonces ya, en el nombre del Jesús que predica Pablo, te echamos fuera. Y el demonio dijo: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y se les vino encima y los hirió y le rompió las ropas, y como pudieron escaparon. Que no es nada más. Hay que llenarse de Dios. Hay que sacar el tiempo para orar, no solamente cuando la iglesia ora, nuestras oraciones personales, ¿verdad? No solo cuando la iglesia ayuna, nuestros ayunos personales, no solo cuando la vigilia de la iglesia, sino, hermano, nuestros tiempos personales para poder buscar la presencia de Dios. No importa si es en la mañana, en la tarde, en la noche, Dios atiende 24 horas. Y pues no puede decir: ay, es que yo no puedo de madrugada, yo no puedo de noche, no puedo de mañana. Dios atiende a toda hora. Así como lo escucha a las 2 de la mañana, lo escucha a las 9 de la mañana. Así como lo escucha a las 3 de la tarde, lo escucha a las 8 de la noche. No hay excusa. Y estamos avisados. El diablo anda por ahí, mire, rondando. Y el que se descuida, después vienen los golpes. ¿Qué le pasó a fulano? Que se descarrió, que desmayó, que ya no es nada. Se descuidó espiritualmente. Y cuando vino el enemigo, no fue capaz de hacerle frente. Por eso usted ni cuenta se dio por qué lado lo atacó, que sería lo peor, ¿verdad? No, usted tiene que dar cuenta. Cuando usted ora, usted se da cuenta y se empieza a discernir que por ahí la mano peligrosa del enemigo está, y usted empieza a reprender y a desbaratar en el nombre de Jesús, y alcanza victoria en el nombre del Señor. Y quiero dejarle este texto también de Lamentaciones capítulo 3 y el verso 12. Gloria a Dios. Lamentaciones capítulo 3 y capítulo 4 y verso 12, perdón. Lamentaciones 4:12 dice: escuche bien, nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron. Oiga esto: los reyes de la tierra ni todos los habitantes del mundo jamás creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. ¿Por qué no lo creían? Porque el pueblo de Dios tenía al Dios todopoderoso, que los había defendido siempre, los libertó con brazo poderoso, ¿verdad?, de allá de Egipto. Los pasó por el desierto, los llevó a la tierra prometida, los instaló ahí, los bendijo y los prosperó.
Es más, se volvieron cabeza de naciones, conquistaron y extendieron sus dominios. ¿Quién se iba a imaginar que un día se iba a venir para abajo? Jamás. Por eso dice aquí, nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Y cuando usted lee el libro de Lamentaciones se da cuenta, hermano, de la tragedia terrible. Eso es para ponerse a llorar. Usted de una vez consiga sus pañuelos y hermano, y lea y llore. Porque lo que ahí cuenta es una historia triste y lamentable de todo lo que le pasó a Jerusalén, a Judá. Ni siquiera se apercibió porque Samaria e Israel habían caído cautivos. Ellos años más tarde también cayeron. ¿Por qué? Porque no fueron fieles a Dios, porque los profetas de Dios siempre les advirtieron que si seguían en su pecado, en su necedad, en su desobediencia, que el juicio de Dios vendría contra ellos, pero no prestaron atención. Y el día que menos pensaron, subió el enemigo y los invadió. Y cuando uno lee esa historia de ese rey que le tocó esa tragedia, hermano, también es para llorar. Porque lo atraparon a él y delante de sus ojos mataron a sus hijos. Y después le sacaron los ojos y lo llevaron cautivo. Cuando uno ve eso, se asombra, se conmueve y dice uno: qué triste. Si tenían al Dios Todopoderoso que los protegía, que los bendecía y que los ayudaba, pero dejaron a Dios, desobedecieron, hicieron lo contrario a la voluntad de Dios. Dios se los advirtió, pero no prestaron atención. Y hoy el Señor nos advierte a nosotros también. Y nos está diciendo: acuérdense que hay un enemigo que anda por ahí rondando. Y a ese hay que resistirlo firmes en la fe. No deben ignorar sus maquinaciones y deben tomar autoridad, buscar a Dios y tomar autoridad y reprender y desbaratar toda obra del enemigo. No deje que el enemigo haga de las suyas, no le dé ventaja, no le dé lugar, no le dé oportunidad. Busque a Dios, sirva a Dios. Usted es hijo de Dios, usted es pueblo de Dios. Usted tiene que estar en victoria, usted tiene que estar en bendición. Pero si le gana la pereza, le gana otras cosas, y usted no se esfuerza para buscar a Dios, ya estamos advertidos. Tenemos que buscar a Dios para mantenernos en pie y en victoria. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a prestar atención a la advertencia del Señor. Busquemos a Dios. Les hemos presentado la segunda parte del mensaje titulado Advertencia. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.